entrar de lleno a esto, porque hablar de láser realmente es súper largo, ¿no? Tardaríamos mucho. Recordar que hay, en odontología, en todas las áreas médicas, láser de alta potencia, sinónimo de quirúrgico, ¿no? O para tejidos duros, o blandos y quirúrgicos, y láser de baja potencia, que son los láser terapéuticos. En este caso solamente vamos a hacer el uso, vamos a revisar un poco y vamos a compartir con ustedes la experiencia de láser terapéutico únicamente en pacientes oncológicos. ¿Cuál es la ventaja de esta nueva tecnología? ¿Qué aporta a los colegas odontólogos a brindar algún tipo de solución en la práctica clínica y cómo ayudar a esta población que tiene un diagnóstico catastrófico como este cáncer, y cómo paliar en cierta forma la dolencia y cómo ayudar al tratamiento antineoplásico para que dé resultados sin que tenga una complicación a nivel de cavidad oral. ¿Ok? Laser no es más que un acrónimo de estas siglas en inglés, que es una amplificación de luz mediante emisión estimulada por radiación. Recordemos que esto es una radiación no ionizante, ¿ok? Entonces, esta es la definición de láser, ¿no? Es una una amplificación de luz, una emisión estimulada de radiación, ¿ok? Entonces, el láser que vamos a usar nosotros y que vamos a ver hoy las aplicaciones es un láser terapéutico. Recordemos que en el año 1905, más o menos, el ganador del premio Nobel, ¿no? Ya había propuesto un diagrama de la estructura atómica, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar mejor un láser de diodo o cualquiera de estos tipos, estos equipos? ¿No? Consiste únicamente en bombardear un fotón, un átomo excitado, ¿ok? Bombardea un átomo excitado con un fotón. Al bombardear este átomo excitado de ese nivel de energía va a descender a un nivel inferior, ¿no? A otra órbita, va a descender a un inferior, y en ese descender va a liberar un fotón. Sumado al fotón que estamos estimulando, estamos bombardeando, vamos a producir una luz, ¿no? Que es producto de dos fotones, y que tiene las características de monocromaticidad, de direccionalidad, y todas estas características particulares del láser que luego lo vamos a ver a continuación. El principio activo de todo tipo de láser, sea del láser de diodo, aluminio, galio, arsénico, láser de tal, va a depender del principio activo de lo que contenga en la caja, en la parte interna de este equipo. ¿Ok? Cualquier equipo de láser está formado, así como en esta imagen podemos ver, por dos espejos. Un espejo reflectante al 100% y otro espejo reflectante al 95%. La luz va a ingresar y va a rebotar en ambos espejos, del 100% y 95%. Y esta luz que se va a producir va a girar, va a seguir por el diodo y al final va a terminar saliendo por este tubo reflejado por el espejo que tiene esa característica de reflejar al 95%, ¿no? Entonces, este es el principio activo, así es como funcionan los equipos. Esto está escrito hace mucho y tiene muy buenos resultados, y vamos a ver las propiedades ahora de este equipo. Recordar que tiene lo que vemos acá en esta estructura atómica, ¿no? Hay dos niveles, N2 y N3. Ahí está graficado en la parte superior izquierda, ¿no? Superior izquierda. Entonces, uno de estos electrones, en su estado de N2, va a cargar energía y va a subir a un estado superior, a un nivel de energía superior. Cuando pasa de un estado a otro estado, el estado inicial se denomina el estado inicial, ¿no? Y el otro estado es el estado excitado, ¿ok? Estado inicial fundamental y el otro estado, el estado excitado. Entonces,
Todo va a funcionar así, y espero que lo recuerden. Va a pasar de un estado fundamental a un estado excitado. En un intervalo de tiempo, ese fotón del estado excitado va a liberar energía y va a descender a su estado fundamental. Cuando libere energía, esa diferencia de energía hace que libere una cantidad de energía y va a ser un fotón. Lo mismo va a ocurrir a nivel mitocondrial, a nivel celular. Y eso es, a nivel mitocondrial, lo que va a generar la producción de ATP, que es energía, para que veamos toda esta cascada de eventos a nivel celular con un incremento del metabolismo por la liberación de ATP. ¿Okay? Bien, entonces la característica de los equipos de esta luz especial es que es monocromática, ¿sí? Porque es producto de esta diferencia de energías del estado excitado y el estado fundamental. ¿Ok? Y porque esta producción de esta luz especial es muy definida, ¿no? Es muy definida. Entonces, por eso es que es monocromática, tiene un solo color, ¿sí? Tiene direccionalidad, ¿sí? Se puede propagar a grandes distancias, hay poco o casi nada de divergencia, ¿ok? Prueba de esto es que es tan preciso que puedes medir, lo utilizan con equipos inmensos para medir distancias grandes, ¿no? Por ejemplo, la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? Lo hacen con un equipo de láser, ¿no? Disparan de la Tierra con un rayo láser, con un espejo en la Luna, y con otro aparato miden la distancia con tal precisión de la Tierra a la Luna y comprueban incluso cuánto se separa la Luna de la Tierra actualmente por año, ¿no? Están hablando de 3 a 5 centímetros de distancia que se separa por año. Esto debido a todos los cambios climáticos y toda la contaminación y todas estas cosas que ocurren, ¿no? Miren las ventajas de este tipo de tecnología que es usado en todas las áreas, ¿no? En la industria, en todas las áreas. Y en salud también, pues. Y en odontología hay muchos centros y muchas investigaciones donde hacen trabajos de láser en el área odontológica. ¿Ok? Coherencia, sí, porque esto es una luz coherente, tiene una longitud de onda, a diferencia de las luces incoherentes o la luz artificial o la luz natural, que tiene una luz incoherente porque tiene diferentes longitudes de onda. En cambio, con esta luz láser, ¿no? Es una misma longitud de onda, es homogénea y por eso es monocromática y tiene poco grado de divergencia, ¿no? Este es el ejemplo más claro para entender cuál es la diferencia entre una luz especial de estas características y una luz artificial, como de un foco, la de bombilla, ¿no? Bien. Entonces, conociendo el equipo y sabiendo que existen muchos equipos de láser y todo depende del principio activo, ¿no? Un láser de rubí, láser de herbio, depende del principio activo y de ahí que el equipo tome determinado nombre, ¿ok? Entrando ya a la parte de la interacción de esta luz, con los tejidos, ¿no? ¿Cómo es que esta luz reacciona o qué efecto provoca sobre determinados tejidos y a nivel celular, ¿no? Hay muchas teorías que intentan explicar esto y que coinciden, y todas coinciden en algo, ¿no? Todas coinciden en algo. En el año 81, más o menos, postula Olson y colaboradores que esta luz provoca un efecto a nivel de las enzimas mitocondriales, principalmente sobre todas esas enzimas mitocondriales que actúan en la cadena respiratoria, ¿ok? Va a provocar una liberación de calor, esa liberación de calor va a lograr que ingrese calcio a nivel intracelular y ese calcio intracelular va a provocar un aumento del metabolismo celular, ¿ok? Ese es uno de los postulados
de Olson. Karu, en el año 1999, descubre que hay fotorreceptores celulares, ¿no? Como las flavinas, como la hemoglobina, porfirinas, y estos son componentes de la cadena respiratoria. ¿Okay? Estos fotorreceptores a nivel mitocondrial, estos fotorreceptores, ¿no? Van a captar la luz, van a hacer que la luz ingrese a nivel mitocondrial, y el citocromo C oxidasa, principalmente este citocromo C oxidasa, se va a encargar de provocar la producción de energía, que es el ATP a nivel celular. Esto va a hacer que se produzca todos estos cambios con el incremento del metabolismo y con todos los otros efectos que son en reparación, en analgesia, a nivel inflamatorio, que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, inicialmente con esta luz, probablemente no. Usamos el equipo, aplicamos el láser sobre determinada condición, sobre determinada lesión, por decirlo así, no vemos nada. En muchos casos, si el protocolo indica que debamos usar el equipo y empleemos una luz de espectro infrarrojo, esto es invisible para el ojo humano, no vamos a poder ver esta luz, usamos lentes de protección, ¿sí? Y tampoco vamos a ver un efecto inmediato, no vamos a ver ningún cambio a nivel de la lesión, en el supuesto que sea una úlcera, no vamos a poder verlo, ¿sí? Pero son las reacciones primarias lo que estos autores, estos investigadores postulan aquí, como que es esa luz medida, que tiene una longitud de onda, que tiene una cantidad que se utiliza un espectro, que tiene una cantidad de joules por centímetro cuadrado, tiene efecto a nivel celular, ¿no? Y la otra es de las porfirinas endógenas que liberan energía, producen oxígeno singleto, ¿no? Y estimulan a este tipo de reacciones celulares. El otro postulado del año 91 por Smith y colaboradores, y Lubar y colaboradores en el año 1997, es que esta luz, al aplicarla sobre los tejidos, actúa sobre la membrana celular, activando estos canales de calcio, permitiendo permitiendo el pase del calcio hacia el intercelular, y este calcio intercelular provoque también este efecto sobre las enzimas mitocondriales, ¿sí? Y tengamos un beneficio en la proliferación y diferenciación celular. Bien, entonces nosotros vamos a tener unos efectos que van a ser invisibles para el ojo humano, que el paciente no va a sentir muchas veces ningún efecto en el momento. Podríamos creer que no está funcionando, que no estamos aplicando nada, pero a nivel celular se está provocando ya unos cambios que en el segundo día o tercer día vamos a evidenciarlos con alguna mejora en la reparación, ya clínicamente, o con unos cambios en la percepción del dolor que refiere el paciente, ¿no? Y esto va a ser un poco más inmediato, ¿no? Generalmente esas terapias, dependiendo de que si lo usamos sobre una úlcera en cavidad oral, la respuesta es inmediata. Terminamos de aplicar la cantidad de joules que corresponde con un espectro de luz rojo o infrarrojo, y el paciente va a referir alivio una vez que terminemos de aplicar esta luz especial, ¿no? Eso está claro, lo vamos a ver también más adelante. Entonces, aplicamos la luz, el efecto es ese sobre la célula, el efecto de la luz sobre las células es esa, y luego, en ausencia de luz, se viene toda una cascada de eventos después de estas reacciones primarias, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a evidenciar? Que obviamente hay una modulación de la inflamación, hay efectos de analgesia, y esperamos en el transcurso de los días ver acelerado el proceso de reparación de los tejidos, ¿no? El efecto cicatrizante. ¿Por qué? Porque estimula pues la proliferación celular, el incremento de fibroblastos, células epiteliales, incremento en la síntesis de macromoléculas tipo proteínas, ¿no? Y todo esto
favorece la reparación de los tejidos, ¿ok? Un efecto antiinflamatorio, efectivamente sí antiinflamatorio, hay todos protocolos para emplear en determinados casos, y está estudiado, está publicado, ¿no? ¿Por qué? Porque está comprobado que aumenta la microcirculación. Empleando correctamente ese tipo de tecnología, se evidencia el efecto antiinflamatorio porque hay una inhibición de factores quimiotácticos, ¿no? Tipo prostaglandinas, serotoninas. Hay protocolos también para drenaje linfático. Esto se ve cuando los pacientes tienen cirugías por algún trauma, fracturas, o cuando los pacientes post cirugías ortognáticas, ¿no? En el postoperatorio, para la parestesia y para el drenaje linfático, utilizamos ciertos protocolos también. ¿Ok? El efecto analgésico, en el caso de lesiones traumáticas, úlceras por quimio o radioterapia tipo la mucositis, ¿no? Algún dolor neuropático, está comprobado que sí disminuye el dolor. Tiene su propiedad analgésica, que lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la liberación de opioides endógenos, como las endorfinas, encefalinas, un aumento en la microcirculación que favorece pues, la eliminación de sustancias algógenas, ¿no? Así como la despolarización de las fibras nerviosas, ¿no? Entonces, estas son las reacciones secundarias. Entonces, tengamos presente el cambio de estado fundamental al estado excitado, y en un intervalo de tiempo regresa al estado fundamental, libera energía, y eso ocurre a nivel celular. ¿Ok? Ese es el principio. La luz láser va a provocar ese mismo efecto a nivel atómico, a nivel subatómico en las enzimas mitocondriales. A nivel subatómico va a provocar eso. Vamos a bombardear con una luz, es un fotón, vamos a provocar la salida de otro fotón, ¿sí? De otro fotón, y eso se va a traducir en un elemento, en una energía especial que esa célula va a ser capaz de captar esa energía y utilizarla para su mejor funcionamiento. Así funciona esto, ¿sí? En los efectos, la reacción primaria, ya sabemos los postulados. Las reacciones secundarias, sabemos estos efectos sobre modulación de la inflamación, analgesia y reparación de tejidos, y entonces, posteriormente, vamos a ver los efectos a nivel, o cómo se expresa en los pacientes, ¿no? ¿Bien? Una de las complicaciones bastante conocidas y ampliamente reportadas es la mucositis oral. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre en la práctica clínica con el odontólogo que enfrenta en la consulta diaria a un producto, una interconsulta, un trabajo multidisciplinario como tiene que ser, un paciente oncológico con múltiples lesiones en cavidad oral, producto de una reacción adversa farmacológica y este fármaco antineoplásico? ¿Qué cosa es lo que hacemos? Tocar a un paciente con cáncer y que tiene quimio o radioterapia realmente es complicado. Es complicado. ¿De qué herramientas nos valemos para poder solucionar o contribuir a la solución de esa complicación del efecto adverso, ¿no? ¿Qué hacemos? En este caso, en nuestra experiencia, ¿no? Con el doctor Guillermo Castillo, con el doctor José Antonio, hemos usado este tipo, Lili Moyapasa, en los pacientes hospitalizados en el Hospital Cayetano Heredia y en la clínica de la universidad. Utilizamos este equipo de láser y realmente vemos los resultados, ¿no? Comúnmente en los hospitales manejan fórmulas magistrales, que es como su nombre lo dice, fórmulas magistrales, tiene pues dentro de su composición antisépticos, antifúngicos, antibióticos, anestésicos, gel y otras sustancias para poder
paliar los efectos dolorosos, ¿no? Antiinflamatorios y prevenir algún tipo de infección en este tipo de complicación. Pero ninguno de estos productos, como vamos a ver en unas guías clínicas que luego los voy a presentar, ninguno de estos productos tienen una efectividad comprobada sobre la reparación o un efecto inductor sobre la reparación de tejidos, a excepción de esta tecnología importante que es el láser, en este caso láser de baja potencia. La mucositis oral es una complicación más común, ¿ok? Es un cuadro inflamatorio producto de los efectos citotóxicos, bien, son úlceras que dependiendo del grado de mucositis que presentes, las úlceras pueden ser pequeñas, algunas pueden ser medianas, otras pueden ser más grandes, estas pueden confluir, pueden unirse, es decir, y pueden provocar inclusive sepsis, el riesgo de sepsis. Si tienen heridas de esta magnitud en toda la mucosa oral, entiendo que va a ser una complicación para todo, para el habla, la deglución, va a alterar la nutrición, y un paciente que no se alimenta, un paciente que tiene esa condición y que tiene inmunosupresión producto de los fármacos, el pronóstico de hecho no va a ser del todo bueno. Además de la condición del cáncer que tiene de fondo, de la condición de fondo que es el cáncer, podríamos poner en riesgo la vida del paciente si provoca si se instala una sepsis, una infección grave en cavidad oral, ¿no? ¿Qué hacemos frente a eso? Las fórmulas magistrales en realidad van a contribuir sí, de manera a paliar la sintomatología, pero la reparación, como les había mencionado, no va a ser posible. Entonces, ahí entra, en estos casos, entra ese aporte de esta luz que va a provocar una estimulación, un bombardeo con una luz a nivel mitocondrial para que incremente el metabolismo y que con estos cambios en reparación, que va a estimular la proliferación celular a nivel de fibroblastos, células epiteliales, ¿no? La generación, el estímulo de proteínas, entonces vamos a favorecer la reparación de este tipo de tejidos. Y los efectos analgésicos y antiinflamatorios van a ser también un componente importante para brindar cierto grado de confort al paciente oncológico, al paciente con la dolencia, al paciente adolorido, al paciente que está en pleno sufrimiento, ¿no? ¿Cuántos casos vemos en la clínica y en el hospital que los pacientes tienen dificultad para alimentarse y luego de la aplicación del láser, ¿no? Sienten tanto es el alivio que sienten por muy poco que sea el resultado, pero sienten un alivio y una mejora en el confort que pueden dar su versión y decir, doctor, ahora sí voy a ir a comer, ¿no? Como vamos a ver en algunos videos si es que nos da tiempo, ¿ok? Estas cifras son importantes, de los 30 y tantos millones de habitantes que somos en Perú, se detectaron 66.627, esta información es más o menos a fines del 2018 y 2019, que es muy similar, pero tengamos en cuenta que estas cifras van avanzando, ¿no? Las muertes por cáncer de esta cantidad de nuevos casos, las muertes por cáncer hasta el 2018 eran de 33.000, según la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, ¿no? Estas cifras son alarmantes, ¿no? Hay información en las últimas 2 décadas. Las cifras de personas con cáncer sobre 10.000 nacidos vivos se han incrementado en estas 2 últimas décadas en un 40%, ¿no? Entonces de ahí la importancia de plantear estrategias en todos los ámbitos para tomar medidas preventivas, ¿no? Preventivas y detectar este tipo de condición a tiempo, y cómo el odontólogo puede contribuir
para que este paciente no tenga una complicación de este tipo de mucositis oral, pueda soportar la quimioterapia, la radioterapia y el cáncer pueda ser controlado en el mejor de los casos. ¿Ok? ¿En qué casos la mucositis oral? Dirán, bueno, tiene cáncer y entonces yo soy odontólogo, ¿qué hago ahí? ¿No? O recibe... No. La mucositis oral no solo se presenta en cáncer de cabeza y cuello, se presenta en todos los pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia como efecto adverso. El ejemplo está, según como lo publica acá Reiber y Dullerchev, ¿no? Es que la incidencia es en pacientes que tienen en etapa o en estadios que están en pretrasplante de médula ósea, ¿sí? Los que reciben terapia de infusión continua para cáncer de mama y colon, miren, en cáncer de mama y en cáncer de colon. Uno de los primeros pacientes que empleamos láser de baja potencia y me quedé sorprendido con el efecto analgésico fue en el servicio de Lelo de Brasil, en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Y era una paciente que tenía cáncer de mama y estaba en tratamiento de quimioterapia, ¿ok? Y de por sí en todas las terapias para cáncer de cabeza y cuello, como efecto adverso, hay presencia de mucositis, ¿no? Esta condición tiene predilección por tejidos no queratinizados, ¿ok? Entonces estamos hablando de mucosa labial, yugal, piso de boca, vientre de lengua, pero cuando la cantidad de radiación o la cantidad de dosis en los casos de quimioterapia o la cantidad de sesiones que dan en ambos casos es bastante, ¿ok? La mucositis oral se presenta no solo en los tejidos no queratinizados, sino en toda la mucosa oral. No respeta nada, ¿sí? No respeta nada. De ahí que hay riesgo de sepsis, ¿ok? El odontólogo debe tener presente que algunos fármacos están directamente relacionados con este tipo de agentes quimioterápicos. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que tiene esta condición o que va a recibir quimioterapia, es importante que el odontólogo interconsulte con el oncólogo clínico, quien va a administrar este fármaco, esta terapia antineoplásica, y entonces indague sobre qué tipo de fármacos va a recibir el paciente dentro de su esquema de quimioterapia. Si dentro de ese esquema de quimioterapia hay antimetabolitos, entonces es muy probable que este paciente haga mucositis oral, como el metotrexate o el 5-fluorouracilo, que es el que tiene más relación con la mucositis oral, ¿ok? O la vinblastina, o la doxorubicina. Entonces, estos fármacos son los que están relacionados con la mucositis oral. ¿Bien? ¿Y qué es esta mucositis oral? ¿Cuáles son las características clínicas? ¿En qué día se presenta? Bien, ya habíamos mencionado que tiene predilección por las mucosas, tejido no queratinizado, pero cuando es grave no respeta nada, queratinizado y no queratinizado afecta a todo. Entre 7 a 14 días después de la quimio empiezan estas reacciones adversas y se puede ver este tipo de entidad clínica, ¿ya? Los médicos cuando ven que están apareciendo estas lesiones de citotoxicidad y se agrava y no hay no cuentan con una alternativa para poder frenar el avance de estas lesiones de mucositis, entonces tienden a suspender la terapia antineoplásica, ¿no? Esperan 1 o 2 semanas y obviamente quitan el efecto nocivo y la mucositis empieza a regresionar en 1 o 2 semanas después. Esto no es conveniente porque el cáncer, ¿no? Que está, la terapia antineoplásica está confeccionada, por decirlo así, para atacar determinados grupos celulares con una cantidad de fármaco, con una dosis, ¿ok?
Si esa dosis no se cumple, entonces hay riesgo, pues, de esta mutación genética de estas células y si suspendes el fármaco, es probable que en una siguiente sesión de quimioterapia no tengas el mismo resultado y el cáncer continúe con su proceso devastador. ¿Ok? Clínicamente, ¿cómo se aprecia estas lesiones? Que hay edema, eritema, leucodema, presencia de úlceras, placas, pseudomembrana, sangrado, hay dolor, disfagia, pérdida de sabor, dificultad para la alimentación, y por ende al paciente lo lleva a un estado podría llevar a un estado de desnutrición, ¿ok? Con el riesgo de sepsis, como hemos visto, dependiendo de la gravedad de este tipo de lesiones. Pero veamos clínicamente cómo es. Estos son pacientes, son casos de pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello, algunos cáncer de laringe, algunos eh, algunos cuadros como estos, ¿no? Que vemos su pseudomembrana, toda la mucosa oral está eritematosa, ulcerada, hay presencia de edema, ¿sí? Eritema, ¿no? Y placas de pseudomembrana. Bien, así esta es la presencia de mucositis. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre con los fármacos? ¿Cuál es el efecto de estos fármacos y por qué provoca este tipo de lesión? ¿No? Que actúa estimulando el factor nuclear K beta en un grupo celular, ¿ok? De células mesenquimáticas, mesenquimales, inicialmente, y va a producir citoquinas, va a estimular la producción de citoquinas proinflamatorias, como el factor necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1B. Esta producción, este incremento de estas citoquinas proinflamatorias, inicialmente van a volver a activar el factor nuclear K beta, pero ya en otros grupos celulares, ¿ok? En otros grupos celulares. Y entonces vamos a ver una producción de tirosinquinasa, ciclooxigenasa 2 y quinasa activada por mitógenos. Estos van a confluir y van a producir metaloproteinasas de tipo 1 y 3 que van a producir la injuria a nivel de la mucosa oral, ¿no? Así es como estos fármacos y como la radiación ionizante, ¿sí? Va a provocar este tipo de lesión. ¿Bien? Entonces, cuando se produzca esta MMP de tipo 1 y 3, nosotros vamos a poder ver en la cavidad oral este tipo de lesiones. Según la OMS, en la actualidad hablan de 5 fases, ¿ok? Anteriormente era descrito únicamente 4, ¿no? Pero ya está comprobado que el paciente, si recibe quimioterapia o radioterapia y aún no se evidencia clínicamente cambios en la mucosa oral, está comprobado que a nivel genético, ¿no? A nivel del ADN celular, ya hay una alteración. Ya este fármaco y la radiación ya producen una alteración. En esta primera fase, que es la fase de iniciación. Luego hay una fase 2 y fase 3, donde hay una fase de mensaje, incremento de señalización, amplificación de señales, ¿no? Y una cuarta fase, donde ya evidenciamos la presencia de estas úlceras con riesgo de contaminación bacteriana, ¿ok? Una ulceración con invasión bacteriana, ¿sí? Y en la quinta fase o fase de recuperación, ¿ok? Entonces, si el paciente tiene quimio o radioterapia y no presenta clínicamente mucositis, tengamos presente que según este tipo de información ya hay una alteración a nivel celular, ¿ok? A nivel estructural, ¿sí? Entonces, según la OMS, hay 4 tipos de mucositis oral o 4 grados de mucositis oral. Le dan el grado 0 cuando no hay ningún síntoma, pero ya sabemos que hay una alteración estructural a nivel genético, ¿sí? A nivel genético, ya está alterada esos grupos celulares, ¿ok? El grado 1
cuando ya hay presencia de dolor leve y un eritema, ¿no? Leve. El grado 2, cuando hay eritema, y además de eritema, ahí ya se evidencia la presencia de úlceras. El paciente puede alimentarse, y puede alimentarse todavía con dieta sólida. El grado 3, hay presencia de úlceras, eritema, es mayor, es mucho más extenso, y ya no tolera dieta sólida, sino solo se alimenta con dieta líquida. Y el grado 4 es el grado mayor, donde estas úlceras confluyen, donde estas úlceras se hacen más grandes, hay riesgo de infección, y aquí el paciente ya no puede alimentarse ni con dieta sólida, ni con dieta líquida, y tiene que ser con una sonda nasogástrica, ¿no? Como vamos a ver también en algunos casos, si es que no lo hemos visto. Entonces, grado 1, ¿no? Grado 0, hay una alteración estructural genética, ya está comprobado, ¿sí? Grado 1, eritema leve, ¿no? No podemos decir que esto sea un grado 1, sino para otra superficie, porque aquí vemos una úlcera pequeñita, ¿sí? Grado 2, hay mayor cantidad de eritema, ¿sí? Mucho más intenso, mucho más evidente, las úlceras son mucho más grandes. Grado 2, en algunos de los casos ya confluyen. La alimentación aquí todavía puede tolerar dieta sólida, ¿sí? Grado 3, esto se incrementa, ¿no? Las úlceras confluyen, estas úlceras tienen riesgo de infección, recuerden, hay mucho olor, hay un eritema mucho más marcado, intenso, hay inflamación, hay dificultad para la alimentación, y en este grado los pacientes ya no toleran la dieta sólida, solo tienen que alimentarse con dieta líquida. Bien, grado 4, ya estas úlceras han confluido mucho más grande, ya es necesario colocar una sonda nasogástrica para la alimentación, ¿sí? Y hay riesgo de sepsis, como vemos en estas imágenes, porque las úlceras llegan a tener esta condición, ¿no? Entonces, frente a esto, el odontólogo o usamos las fórmulas magistrales o hacemos láser de baja potencia para prevenir que este tipo de entidad se instale en estos pacientes oncológicos. Está comprobado científicamente, está reportado en la literatura mundial científica que el empleo del láser de baja potencia tiene una ventaja y tiene un beneficio sobre, con esta propiedad de reparación sobre estos casos de citotoxicidad en pacientes oncológicos, ¿no? Favoreciendo la reparación de los tejidos. Bien, la sintomatología recurrente dolorosa de la mucositis ulcerativa, ¿no? Interfiere en la calidad de vida y nutrición del individuo afectado. Sí, porque si las úlceras llegan a alcanzar y a complicarse de tal forma que tenga un grado 4, según la clasificación de la OMS, entonces obviamente va a interferir en la calidad de vida, en la alimentación del individuo, por ende en su nutrición y en su estado general, ¿no? Poniendo en riesgo que puede presentar una infección generalizada, puede llevar a un desenlace fatal producto de esa infección y no producto del cáncer. No puede contribuir a un desenlace fatal. Eso está súper claro, está descrito, es una de las complicaciones. La indicación de los oncólogos clínicos y de los que brindan este tipo de terapia es que si el paciente llega a grado 4 de mucositis oral y radiodermitis, entonces suspenden el tratamiento de quimioterapia, ¿no? Esa es indicación en todos los centros oncológicos, ¿ok? ¿Cómo contribuye el odontólogo? Con información científica que este tipo de terapia, usándolo como terapia de acompañamiento en los pacientes oncológicos, los pacientes pueden recibir terapia, quimioterapia o radioterapia, y el grado de mucositis oral va a ser menor a 3, que es la idea, para que puedan soportar todas las sesiones de quimio y radioterapia. ¿Sí? La disrupción de la barrera de la mucosa aumenta el riesgo de infecciones, obvio, porque si tenemos unas úlceras de gran tamaño y sabemos que puede poner en riesgo la vida del paciente porque estas infecciones son
difícil manejo. Recordemos que es un paciente que tiene terapia antineoplásica, tiene un grado de inmunosupresión considerable. El manejo de las infecciones de por sí es complicado. Entonces, si tenemos una mucosa oral afectada y un paciente inmunosuprimido, hay mucho riesgo, ¿sí? Limita la dosis de la terapia, la cual puede ser alterada en su intensidad o puede ser interrumpida en casos severos de mucositis, perjudicando el control de la neoplasia maligna o el pronóstico del paciente. Es cierto, porque la indicación del médico es suspender la quimioterapia o la radioterapia que intenta detener el cáncer, porque la mucositis puede llevar a una infección muy severa. Entonces va a tener que suspender el fármaco y dar un espacio de tiempo para que estas lesiones reviertan, reparen, pero el cáncer va a seguir su curso, ¿ok? Y el pronóstico de la enfermedad y el pronóstico del paciente va a ser confuso, ¿no? Va a ser confuso, porque en una segunda sesión de radio, un segundo programa de radioterapia o de quimioterapia, esa dosis ya no va a ser suficiente, para ese tipo de cáncer. En estos casos, el aumento de la morbilidad de estos pacientes se incrementa. El costo de tratamiento antineoplásico también se incrementa, ¿no? Se supone que un esquema de quimioterapia para un paciente con cáncer debería ser completado en un periodo de tiempo. Pero en la realidad, los pacientes no completan sus 15, 20, 30 sesiones de quimioterapia, no la completan, ni de radioterapia. ¿Por qué? Porque en la sesión 15, por tanto fármaco que administran al paciente, y tanta es la citotoxicidad que se evidencia este tipo de lesión y este tipo de complicación, ¿no? Entonces, eso incrementa el costo a nivel, el costo del tratamiento antineoplásico por paciente, que es un problema también, social, ¿no? Es un problema de salud pública, y esta es una de las alternativas de acompañamiento en los pacientes antineoplásicos, ¿no? Evitando que lleguen a presentar mucositis de grado 4, contribuyendo a que el paciente reciba por completo su terapia antineoplásica y contribuyendo a mejorar el pronóstico de este grupo de pacientes con condiciones de cáncer. Esta guía clínica es del año 2004, ¿no? Y se las he traído a presentarlas porque hay un grupo de fármacos antiinflamatorios recomendados, ¿sí? Muchas investigaciones, ¿no? Muchas investigaciones. Pero ninguno de estos fármacos aquí recomendados en esta guía clínica, ninguno de estos tiene efecto en la reparación de tejidos, ¿no? Algunos son antiinflamatorios, antisépticos como clorhexidina. La crioterapia oral tiene efectos benéficos también, ¿no? Lo utilizan en algunos, hay muchos reportes y trabajos de investigación con efectos que disminuyen la toxicidad a nivel de cavidad oral. ¿Y cuáles son las recomendaciones o la técnica esta? Es que el paciente 1 hora antes o media hora antes de recibir su quimioterapia se ponga unos cubos de hielo en la boca, ¿sí? Con el propósito de provocar una vasoconstricción local, y cuando le administren el fármaco para la quimioterapia tenga menos efecto sobre ese tipo, por esa región que tiene vasoconstricción local, ¿no? La leche magnesia, como hidróxido de aluminio, que utilizan como protectores de mucosa gástrica, es bueno también porque tiene un efecto refrescante en la cavidad oral. Lo hemos usado en los casos de pacientes antineoplásicos, sucralfato, corticoide tópico, saliva artificial. Dan resultados, sí, paliativos, mejoran la sintomatología, contribuyen, pero no tiene efecto sobre la reparación.
¿no? Esto para que tengan claro que es lo que se ha encontrado y que está publicado en las guías clínicas del año 2004. ¿Ok? Miren, sin embargo, en Brasil, y el doctor Eduardo de Paula, ¿no? En su trabajo de tesis, comprobó que los efectos de radiación del láser de baja intensidad, utilizando un láser de 650 nanómetros, con una longitud de onda de 650 nanómetros y 780, para la prevención de mucositis oral en pacientes sometidos a trasplante de médula ósea. Esto es del año 2003 todavía, ¿no? Y comprobó que este láser de diodo, empleando con 2 joules por centímetro cuadrado, disminuía la severidad de mucositis en este grupo de pacientes, ¿no? El año 2003, mire, estamos en 2020, esto había sido demostrado ya el año 2003, ¿no? Entonces, en otros lugares lo usan bastante, como terapias de acompañamiento, ¿no? En la clínica de láser odontológico de la Universidad de Sao Paulo, hay investigaciones sobre láser en mucositis oral, hay programas maestrandos que hacen realizan sus trabajos de investigación en esta área y tienen sus pacientes citados que le están haciendo seguimiento y están haciendo trabajos inclusive hasta de dosimetría para ver qué cantidad de joules de energía es la recomendada para este tipo de casos, ¿no? Eso es. Entonces, esta práctica, de manera personal, la he aprendido, la he conocido allá, por decirlo así, ¿no? Y luego, con la información de artículos científicos, bueno, está demostrado que se utiliza en muchos lugares del mundo, ¿no? En España, en Italia, en todos los países europeos utilizan esto. En Brasil utilizan este tipo de protocolo, ¿no? Este tipo de protocolo, la mucosa yugal, derecha-izquierda, 12 puntos, ¿no? Con una distancia de 1 centímetro entre punto y punto de aplicación, paladar duro, 4 puntos, derecha-izquierda, paladar blando, dorso de lengua, vientre de lengua, borde lateral, derecha-izquierda, 4 puntos en cada lado, 8 puntos, piso de boca, 4 puntos, fondo de surco, ¿no? Superior-inferior, 8 puntos, la comisura derecha-izquierda, 1 punto en cada comisura, ¿sí? Se utilizan los parámetros de irradiación, son un equipo de láser de baja potencia que tiene una longitud de onda de 660 nanómetros, son las características del equipo, la potencia de 100 milivatios, densidad de 2 joules por centímetro cuadrado, tiempo 20 segundos por punto, tipo de contacto perpendicular, emisión continua y el número de aplicaciones son las sesiones diarias previa a quimioterapia, ¿no? Los pacientes van a recibir su quimioterapia o radioterapia y los pacientes acuden antes al consultorio odontológico de manera diaria para recibir su terapia de láser de baja potencia, ¿no? Eso es. El equipo, bien, hay una serie de casos. Este es un caso por la hora y por el tiempo que tenemos para compartir. Vamos a darnos prisa un poco. Esta es una paciente oncológica con tratamiento quirúrgico y quimio y radioterapia, ¿no? Bien, este caso es del año pasado y miren cómo en su sesión 10, 12 a 15 de quimioterapia, la mucosa oral se presentaba así, isquémica, blanquecina, ¿no? A pesar que le dábamos aplicaciones siguiendo el protocolo todos los días, a diario recibía la paciente terapia de láser de baja potencia. Refería alivio del dolor, ¿no? Pero ya se evidenciaba que esta superficie de la mucosa se iba a ulcerar, ¿no? Y que iba a presentar un grado de mucositis mayor, podría llegar a grado 4. La fecha es del 8 de abril, ¿no? En un control a los 2 días, mire cómo aplicándole el láser de baja potencia, cómo esta mucosa se mantiene no intacta, ¿no? Porque si está eritematosa, hay presencia de pequeñas úlceras, pero estas úlceras no se agravan. Entonces,
íbamos comprobando que este caso, manejándolo con paciencia y aplicándole el láser, siguiendo el protocolo, con la cantidad de joules apropiada, entonces obtenemos un efecto benéfico, ¿no? La paciente en cada sesión tenemos una ficha donde registramos la presencia de úlceras, el grado de dolor, que usamos una escala visual análoga para que nos diga, según el paciente, qué grado de 0 a 10, qué grado de dolor presenta. Y vamos registrando de manera diaria, antes de la sesión de láser, según la escala visual análoga, cuánto de dolor tiene, y después de la aplicación del láser, con cuánto de dolor se retira. Y al día siguiente hacemos lo mismo, y todos los días, ¿no? Asimismo vemos el grado de mucositis según las escalas de la OMS y comparamos con otras escalas. Todo eso lo tenemos registrado en una ficha, el tipo de fármaco que utiliza como quimioterapia, o cuántas sesiones de quimioterapia va a recibir ese paciente, en qué sesión de radioterapia está en ese momento, y vamos comparando la evolución de cada caso, ¿no? Porque cada caso es muy particular. ¿Ok? Miren, una revisión sistemática. En las revisiones sistemáticas, este artículo es para revisar la literatura disponible y definir las guías clínicas para el uso de láser y de baja potencia y otras terapias de luz en la preparación de mucositis oral. ¿Por qué? Porque ninguna de estas guías clínicas que recomendaban aún el empleo de láser con los efectos que ya conocemos, ¿no? Sin embargo, en esta última revisión sistemática ya se incluyen, ¿no? Algunos trabajos de investigación que demuestran el beneficio de este láser de baja potencia en los pacientes oncológicos y con mucositis oral. Entonces, el método es una revisión sistemática, fue realizada por el Grupo de Estudios de Mucositis de la Asociación Multinacional de Atención de Apoyo en Cáncer, ¿sí? Y la Sociedad Internacional de Oncología Oral, ¿no? En esta revisión sistemática ya se encuentran con artículos que tienen estudios de láser de baja potencia empleando equipos que tienen una longitud de onda de 650 nanómetros, que el equipo tiene una potencia de 40 milivatios, que se utiliza con una cantidad de energía de 2 joules por centímetro cuadrado, densidad de energía, y que es para prevenir la mucositis. Miren que en estas revisiones sistemáticas ya hay nuevas propuestas, nuevas sugerencias, ¿no? Comprobadas de este tipo de tecnología y el beneficio que nosotros tenemos dentro de nuestra práctica clínica odontológica, más aún los odontólogos especialistas en pacientes especiales que tienen una práctica intrahospitalaria a diario, ¿no? Entonces, como conclusión, esta revisión sistemática es la creciente evidencia a favor de la terapia con láser de bajo nivel, permite pues el desarrollo de estas nuevas pautas que apoyan este tipo de modalidad, este tipo de terapia, ¿no? Como terapias de acompañamiento en pacientes con esta citotoxicidad. Producto de esta información revisada y la práctica en estos pacientes con cáncer y que hacemos terapias de acompañamiento y vemos estos resultados, decidí escribir un artículo y publicar un artículo de revisión en la revista Herediana. Esto es el año 2016, este es el link, ¿no? Aquí lo pueden encontrar, terapia de láser a baja potencia y mucositis oral, uno de los primeros artículos emplean este tipo que brinda información de este tipo de terapia de láser de baja potencia. Y miren la información, ¿no? Figueiredo ya en el año 2009 tenía publicado y da como recomendación que es una terapia no invasiva, ¿no? Que tiene poco costo, que tiene efectos benéficos y que es 9 veces más eficaz en prevenir la mucositis oral menor a 3 en los pacientes que reciben láser, láser de baja potencia. O sea, si el paciente va a ser sometido a radioquimioterapia y hay una sospecha de que va
a presentar como efecto adverso la mucositis es 9 veces más ventajoso que reciba láser de baja potencia, ¿ok? Para evitar ese tipo de complicaciones. Rampini y colaboradores en el año 2013 también propone, recomienda, como una alternativa eficaz de bajo costo, no invasiva, ¿no? Es no traumático, no invasiva y que tiene mucho beneficio sobre los pacientes con este tipo de complicaciones, ¿sí? Pinto, en el año 2010, hace un estudio y divide estos pacientes oncológicos en 2 grupos. Al primer grupo lo llama terapéuticos, que solo le da láser, y al otro grupo, profilácticos terapéuticos, que el láser, la terapia láser no le da en el momento que recibe la quimio, sino le da antes, como manera preventiva, ¿no? La desventaja de esto es que es un grupo reducido, solo hace su investigación en 14 pacientes, utiliza un láser diodo con medio activo de indio, galio, aluminio, fósforo, quienes evaluaron el cambio antes y después de la terapia láser de baja potencia, ¿no? Y él demostró en su investigación que los pacientes que recibían láser antes de recibir su quimio o radioterapia presentaban mucositis, sí, pero de menor grado, comparado con el grupo de pacientes que recibían láser durante la quimio o radioterapia, ¿no? Esa es la ventaja. Entonces, con esta investigación nos da unas luces para poder, un estímulo para poder seguir investigando y comprobar que esta aplicación de láser preventiva podría contribuir mejor tal vez a que sea llevadero esta terapia antineoplástica y que la complicación de estos efectos nocivos, citotóxicos, sea menor y los pacientes puedan terminar su terapia antineoplásica de acuerdo a lo programado, ¿no? Bien, entonces esta frase de Albert Einstein, que tiene bastante de cierto con lo que nosotros hacemos, y para ir empleando cada vez más este tipo de tecnología, si busca resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo, ¿no? De ahí que de ahí la importancia de tener siempre capacitación, información, entrenamiento clínico y poder trabajar para beneficio de nuestros pacientes. Bien, este es un caso de una paciente que tiene mieloma múltiple, que es una neoplasia de células plasmáticas. Producto del mieloma, de la condición, utiliza fármacos tipo bifosfonatos, y esta es una complicación de complicación odontológica, ¿no? En la práctica privada realiza una extracción odontólogo sin considerar que tiene fármacos de este tipo para el mieloma múltiple. Inicia el tratamiento de una complicación después de una extracción simple, lo trata como si fuera una aliolitis, se ve que no puede controlar este proceso, interconsulta al cirujano maxilofacial, el cirujano maxilofacial decide hacer una limpieza quirúrgica, esta condición se agrava, fue sometida a una segunda cirugía y a una tercera cirugía, al final la paciente se complica, tiene una fístula extraoral con drenaje de secreción hemopurulenta, ¿sí? Llega a ser sometida a una intervención quirúrgica con una placa de reconstrucción que luego se complica por la mala condición del paciente y porque las fístulas persisten, la infección persiste en cavidad oral, se expone la placa, ¿no? Porque no está bien colocada también, sigue el paciente con terapia antineoplásica, talidomida, dexametasona, ¿sí? Con su esquema de quimioterapia, ¿ok? Hay una tomografía inicial, esto es del año 2017, y miren la basal mandibular, el aspecto en esta tomografía, ¿no?
de la señora Farías, que aquí tenía como 85 años, por lo menos, aproximadamente. Y mire esta baxal mandibular totalmente afectada por la osteonecrosis maxilar, en este caso sí, directamente por bifosfonatos, ¿no? En este otro corte podemos ver una fractura de la tabla lingual, y la paciente con esa edad y en esta condición, para esta fecha, debería ser programada para un retiro de esa placa de reconstrucción y retirar toda la mandíbula, ¿no? Colocando una placa de reconstrucción mandibular. La cirugía es muy prolongada, la condición de la paciente no era la ideal en ese momento, ¿no? Había que hacer algo. Con el cirujano nos pusimos de acuerdo y bueno, decidí probar, porque es el primer caso que trataba en esta condición. Entonces, empleamos azul de metileno, usando una técnica de terapia fotodinámica, que está bastante publicada también y descrita, pero no para estos casos. Decidimos probar en la paciente a ver qué resultados teníamos. ¿Y en qué consiste esto? ¿No? El láser de por sí tiene efectos en la reparación, modulación, hay efectos fotoquímicos, fotofísicos, fotobiológicos. ¿Ok? Si nosotros, frente a un proceso infeccioso, sabiendo que hay fotorreceptores, utilizamos una sustancia fotoactiva, como es el azul de metileno, a una concentración, con el objetivo de que altere el potencial redox, y luego nosotros con la luz del láser que está ya modulada, que tiene una longitud de onda determinada, ¿no? Activamos esta longitud de onda, esta luz con una longitud de onda determinada, y provocamos una liberación de radicales libres de oxígeno para obtener un efecto tóxico sobre las células, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a utilizar el azul de metileno, vamos a pintar, por decirlo así, todas las bacterias, vamos a cerrar la luz, alteramos el potencial redox, se activan los receptores de luz, después de un periodo de preirradiación, 3 a 5 minutos, pintamos, esperamos 3 a 5 minutos, se activan los fotorreceptores de luz a nivel de las bacterias, ingresa la luz que nosotros vamos a aplicar con el láser, vamos a provocar una liberación de radicales libres de oxígeno, vamos a provocar una toxicidad bacteriana, y la bacteria se va a autodestruir. Ese es el efecto terapéutico que nosotros esperamos como resultado, ¿no? Esa es una terapia fotodinámica. Como está ampliamente descrita, y aquí en este caso de esta paciente con mieloma múltiple y una osteonecrosis maxilar por bifosfonatos, tenemos una infección bacteriana, decidimos hacer terapia fotodinámica empleando azul de metileno. Revisamos la literatura y nos dimos con la sorpresa que desde el año 95 y 94 ya había información científica que el láser de baja potencia aumenta la actividad y el número de osteoblastos y osteoclastos, así como un incremento de la actividad de la fosfatasa alcalina. Miren, estamos hablando del año 94. Lirani y Lazzaretti, en el año 2005, comprueban que aumenta la expresión de osteocalcina y la proteína que participa en la migración, proliferación y diferenciación celular, en este caso de osteoblastos. ¿Sí? En el año 2007, Martinazo, ¿no? Publica que aumenta la expresión de marcadores osteogénicos como fosfatasa alcalina, osteopontina y cialoproteína ósea. Con toda esta información, ¿no? Con esta técnica de biofotomodulación, realizamos un trabajo, ¿no? Esto fue un alumno de la Universidad Villarreal, que publicamos el artículo al final en la revista Heridiana, ¿no? Y él aplicó el láser infrarrojo para quería demostrar si este láser provocaba un efecto sobre la reparación ósea. ¿Y en qué consistía ese trabajo? Utilizó el láser infrarrojo en ratas, donde hacía exodoncia de una pieza dentaria,
y luego aplicaba una cantidad de energía, comprobando de que el efecto terapéutico era benéfico, ¿no? Era benéfico sobre este tipo de tejido. ¿Ok? En este caso usaron 30 ratas, lo dividieron en 3 grupos, esos 3 grupos se subdividió en otros 3 más, ¿no? Para hacer grupo control, ¿sí? Se analizó con cortes a los 3, 7 y 14 días y se encontró diferencia significativa. Como conclusión, en ambos, a los 3, a los 7, a los 14 días de presencia de osteoblastos, ¿no? Con una diferencia estadística comprobada, diferencia estadística significativa, comparado con el grupo control. Entonces, demostró que el efecto terapéutico infrarrojo tiene un efecto positivo en la reparación ósea, post-exodoncia, que biomodula la respuesta celular, bioestimulando la formación de nuevas células y estructuras involucradas en las etapas de cicatrización del alveolo, ¿no? Entonces, con toda esta información científica que tenemos, con este artículo publicado en la revista, decidimos tratar a la señora empleando láser de baja potencia también. ¿Qué equipo de láser usamos? Es este láser Therapy XT, láser de baja potencia. ¿Sí? Utilizamos unos lentes protectores, los parámetros de irradiación con una longitud de onda que es propia del equipo, ¿no? Porque es de baja potencia, la potencia de 100 milivatios. Seguimos unas pautas para usar de reparación ósea de 5 joules por centímetro cuadrado. Esto da un tiempo de 50 segundos por punto aproximadamente, el tipo de contacto perpendicular, emisión continua, y las sesiones las realizamos de maneras interdiarias, ¿no? Lunes, miércoles y viernes. Entonces comenzamos, así llegó la paciente, en esta condición tenía 2 fístulas intraorales, ¿no? Y en noviembre del 2018, ya la fístula tenía una mejor condición, había epitelización, estas fístulas estaban reparando favorablemente, ¿no? Hacemos los controles, fue disminuyendo de tamaño, las molestias eran menores, íbamos confeccionando estos tutores de silicona pesada y comprobamos que estas fístulas disminuían de tamaño también, ¿no? Clínicamente tiene otra apariencia, una apariencia de tejido sano, ¿no? Ya para esta fecha, miren cómo está, la imagen del lado derecho, ¿sí? Sorprendentemente la tomografía, ¿no? Comparamos con una nueva tomografía meses después y miren, el aspecto de hueso polillado de hasta basal mandibular había cambiado la imagen tomográfica, miren este aspecto de hueso que había reparado casi en su totalidad, la fractura de la tabla lingual, ¿no? En este corte, meses después, miren cómo había consolidado la fractura, ¿no? El aspecto sano del tejido óseo, ¿sí? Y a medida que encontramos respuesta positiva, íbamos cambiando, nos dimos cuenta de que el azul de metileno en esa concentración se precipitaba, cambiamos en la concentración, disminuimos a 0,5 o a 1, infiltramos por la fístula y solo usábamos infrarrojo 3 joules extra integral para reparación ósea, ya con el artículo comprobado, con el trabajo con experiencia, el artículo del trabajo de investigación, la terapia fotodinámica a nivel de esta fístula escleral con 2 joules rojo, ¿no? Y la terapia fotodinámica intraoral, infiltrando el azul de metileno y luego introduciendo la punta del equipo de láser, 9 joules por cada fístula, ¿ok? Hay mucha controversia. Si la estimulación, si la luz del láser produce estimulación, incrementa el metabolismo, favorece la reparación celular, incrementando el metabolismo y todos estos beneficios, ¿qué pasaría si nosotros estimulamos una célula neoplásica con este láser? Va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, hay una investigación cómo el láser de baja potencia estimula la proliferación de células neoplásicas como el carcinoma de células escamosas en cáncer de cabeza y cuello. ¿Sí? ¿Cuál es el estudio? Aplicaron láser en células cancerosas y aplicaron láser en células del epitelio de la amígdala. ¿Ok? ¿A qué conclusión llegaron?
que se aplicaba una cantidad de láser en las células cancerosas dependía del tipo de dosis. Si no le dabas la dosis adecuada, entonces las células neoplásicas se multiplicaban. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener conocimiento, seguir los protocolos adecuados, utilizar la dosis de energía adecuada para no provocar un incremento en la replicación de estas células neoplásicas. ¿Sí? Parece que estamos sobre el tiempo. Bien, y en las células epiteliales sanas, ninguna de este tipo de dosis provocó algún tipo de alteración. ¿Ok? Esta es la conclusión, estos son los resultados, la conclusión del equipo del trabajo de investigación. Bien, este es un caso de un paciente oncológico en el hospital de la FAP, que tiene una úlcera, ¿no? Utilizamos el láser de baja potencia, y miren, si nos permiten unos minutitos. A ver, doctor. Este es el video que el paciente puede dar su testimonio como tantos otros. Bien, no sé si pueden escuchar el audio, pero en este video el paciente, inmediatamente después de aplicar el láser, da su testimonio de que el dolor ha desaparecido, ¿no? Tiene ausencia de dolor, tiene mejor grado de confort y es beneficioso, ¿no? Aparte que favorece la reparación. Bien, recordarles que este tipo de tecnología y estos beneficios se utilizan no solo en pacientes oncológicos, sino en muchos cuadros como parestesias, como infecciones por parestesias quirúrgicos, neuralgia del trigémino, en pacientes oncológicos, en infecciones virales, ¿sí? Y en otros tantos casos, ¿ok? Me agradezco la atención prestada.